favor enciendan sus cámaras. Dos preguntas voy a hacer, a ver si alguno... Miguel Ángel ya contestaba algunas cosas, Doris también, de la querida Beatriz Muñoz, a quien le envío muchos saludos. Gonzalo pregunta dos cosas. Una, tras un hecho tan trágico, ¿qué repercusiones tuvo para el movimiento obrero regional y nacional? Esto aplica también para la Argentina, Miguel Ángel, en la política del país y en su intelectualidad. ¿Tuvo alguna repercusión estos trágicos hechos? Y lo otro en particular para Víctor, dice, Gabriela Mistral con la FOM, ¿alcanzó a escribir algo de la FOM, Víctor, Gabriela Mistral? Mauro, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Me escuchas? Sí, no estoy... yo estoy igual que Manuel, voy a tener que retirarme ahora, Mauro, pero alcanzo a contestar la pregunta. Claro que sí, pues. Mira, ¿viste? Eh, no olvidemos que Gabriela Lucila Godoy Alcayaga estuvo acá desde mayo de 1918 hasta abril de 1920. No olvidemos también que ella, siendo directora del Liceo Niña, que estaba ubicado, creo que lo hemos contado esto, estaba ubicado donde hoy día se encuentra la Araucana, Sí. ya por Cayo Higgins. Gabriela Mistral, cuando terminaba sus horarios de clase, ella dejaba todo y en la noche hacía clases vespertinas a los obreros. ¿Dónde? En la Sociedad de Instrucción Popular, en la Avenida Colón. Pero también estuvo en la Sociedad de Empleados de Comercio, en el local para los empleados de comercio. Y lo que se está indagando si ella frecuentó también la Federación Obrera de Magallanes, y es muy probable que haya sido cierto que lo hizo. Lo que pasa es que el incendio de la Federación lamentablemente quemó los registros, quemó los papeles. No olvidemos que se quemó completo el local, se quemaron los registros, se quemó quemaron el periódico El Trabajo, quemaron también el Teatro Regeneración y además la biblioteca, que esto es importante. La Federación tenía una enorme biblioteca popular. Por lo tanto, no se ha podido registrar eso de Gabriela Mistral, no se ha podido comprobar lo de Gabriela Mistral en la Federación de Magallanes. Hay otros profesores de historia principalmente que suponen que Mistral estuvo en la Federación. Bueno, de hecho, en la Sociedad de Instrucción Popular era común que en las noches de invierno, así como las que tenemos nosotros, Mistral solía decirle a los obreros, a mujeres obreras, ya, que estuvieron ahí, que compartían en esos lugares, solía darles discursos que no tenían nada que separarse de los discursos de los mundos anarquistas o anarcosindicalistas. Ella solía hacer analogías de este tipo, decía, ¿cómo es posible que ustedes, una vez que cobren su sueldo, después se vayan a la cantina a tomar? ¿No se dan cuenta que con eso lo único que están haciendo es hacerle favor al patrón? Si el patrón los quiere idiotizados, los quiere embrutecidos, ustedes con eso no están haciendo nada bueno. Pero no es que yo tenga un discurso maternal con ustedes, es todo lo contrario, es para que ustedes puedan reaccionar. El patrón se va a preocupar si ustedes dejan de tomar, dejan de gastarse el sueldo, porque eso va a significar de que ustedes van a tener una actitud activa. Ahí el empresariado va a empezar a preocuparse de ustedes. Oye, estos registros, y Manuel Rodríguez debe saberlo perfectamente, están en los diarios de la época, es cuestión de recuperarlo. ¿Qué es lo que le planteaba Doris? La necesidad de que todo esto tenemos la obligación, todos nosotros, de cautelarlo y recuperarlo y darle un sentido para las generaciones que vienen a continuación. Muchas gracias, Víctor. Paola o Miguel, a ver si me ayudan con la pregunta de Gonzalo, las repercusiones que pudo haber tenido este hecho trágico o los trágicos hechos de ese momento en la política, en lo intelectual, tanto en Chile como en Argentina, a nivel local como nacional. Yo no te podría decir exactamente las consecuencias inmediatas que tuvo, pero fue un golpe muy duro.
esa represión, más la represión después de la huelga patagónica en Santa Cruz, los miles de compañeros perseguidos, muertos, y el restablecimiento de un orden a fuego, a bala. Todo indudablemente que postergó en el tiempo la reorganización y las dificultades que creó, nuevas dificultades para que los trabajadores se pudieran reagrupar, organizarse y demás. Lo importante es que hemos pasado muchas represiones. Creo que Paola hablaba de que todo el siglo XX ha sido un periodo donde hubo luchas y represiones, y luchas y represiones, y luchas y represiones. Finalmente, digamos, lo que hay que saber, lo que hay que interpretar de esto, es que las represiones pueden postergar un proceso, pero la conciencia popular supera todos los fenómenos de represión y se reorganiza. El sistema capitalista tiene una característica: nos chupa la sangre y a veces está obligado a chuparnos la sangre hasta niveles insoportables, y el pueblo termina reaccionando. Durante muchos años nos dijeron que Chile era el modelo del capitalismo mundial, que allí los trabajadores no protestaban, estaban conformes aunque vivieran en la miseria quizás. Pero tuvimos un 2019, es decir, se demostró de que ninguno de esos procesos es eterno. Un punto cambia, en un punto el pueblo reacciona. Nuestra responsabilidad, si queremos ponernos al frente de una organización real de la clase trabajadora, es tratar de orientar ese proceso, de acelerarlo, apurarlo, construir más organización y más organización. Y bueno, en ese compromiso creo que estamos con Doris, y ese es el verdadero homenaje que podemos hacer a los compañeros que cayeron en aquellas jornadas y en todas las masacres que ha sufrido la clase trabajadora, de un lado y del otro de la frontera. Gracias, Miguel Ángel. ¿Algo que decir, Paola, al respecto? ¿Repercusiones políticas, intelectuales después de la tragedia de 1920? Sí, bueno, gracias Mauricio, un breve comentario. Bueno, por lo que he leído, más bien en la bibliografía, tengo entendido que siguió un periodo de represión política contra el movimiento obrero Magallanes, y que posteriormente, bueno, esto tuvo un impacto a nivel político, fue parte de las discusiones en el Congreso Nacional, y tengo entendido que ya, bueno, mucho tiempo después, hacia la década de los 30, a fines de la década de los 30, diputados de tendencias políticas de izquierda también denunciaron este hecho, o sea, porque en el momento, por lo que he leído, existió distintas versiones, obviamente la versión oficial del gobierno frente a lo sucedido, y por otra parte la versión de la Federación Obrera. Entonces, al parecer, por lo que he leído, todo indica que en el momento no existía una total claridad nacional frente a las responsabilidades, o sea, la coyuntura. Entonces, frente a este como manto de confusión que obviamente el gobierno instaló con respecto a la represión que realizó, fueron hechos que tuvieron eco hasta incluso la década de los 30, que se discutió posteriormente en el Congreso Nacional, y en que obreros de izquierda denunciaban esta masacre, señalando que, por ejemplo, la versión oficial había dicho que solo habían muerto unos pocos obreros, y este diputado ya en la década de los 30 denunciaba que habían muerto más de 30 trabajadores. Pero también creo importante destacar algo que ya había mencionado, que lo interesante del mundo del trabajo desde comienzo del siglo XX hasta 1973 es que todos estos hechos históricos de represión y de mártires quedaron en la memoria colectiva del mundo del trabajo. O sea, fueron recordados sucesivamente todos los hechos de represión por el mundo sindical hasta la Unidad Popular. Entonces, y bueno, y por eso es tan importante la organización de este conversatorio que realiza Doris desde la ANEF, porque desde 1973 hasta la actualidad, o sea, desde el golpe de Estado, incluido el retorno a la democracia, la memoria histórica del mundo del trabajo se cubrió de un manto del biohistórico. Entonces, por eso es tan importante estas conmemoraciones y homenajes al mundo del trabajo. Es necesario no olvidar, como bien se ha señalado en este conversatorio, como ha señalado Doris, honrar la memoria y recordar la dimensión, claro, lamentable
de este suceso trágico, desde la historia mártir del mundo del trabajo. De hecho, Clotario Blest escribió un libro que se llamaba El martirilogio de la clase trabajadora chilena, precisamente en consideración de todas estas represiones y matanzas obreras. Entonces estaba muy en la memoria sindical el martirilogio, lo cual Clotario Blest escribió un libro sobre eso, bueno, que perdió en dictadura por un allanamiento. Pero también junto con este honrar la memoria del dolor, también la memoria de las capacidades, de solidaridades, de unidad, como referente para la actualidad. Paola, muchas gracias a Miguel Ángel, Víctor, a Manuel, que se tuvo que ir, a la presidenta de ANEF, a Doris Sandoval, a todas y todos que nos han acompañado en poquito más de 2 horas que, como bien decía Beatriz, ni se sintió. Buena conversa, agradable, interesante, educativa y que ojalá se repita. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por escribir en el chat, por estar acompañándonos, por quizás también compartir más ratito a través de redes sociales este conversatorio virtual, El Poder Desafiado, organizado por ANEF Magallanes. Muchas gracias a todas y a todos, que estén muy bien y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.